Arranquemos por el principio, por el 18 de noviembre. ¿Qué pasa ese día y tú qué denuncias específicamente? Bueno, yo el 18 de noviembre del año 2024 instalé una denuncia por presunto prevaricato activo al señor Giovanni Álvarez, director de la UIA, pues en aras de que he visto cómo de alguna u otra manera se me han vulnerado mis derechos como víctima y en el tema de mi seguridad, ¿cierto? Hemos puesto unas denuncias ante la Fiscalía, denuncias que tiene conocimiento la misma Jurisdicción Especial para la Paz, de las amenazas que yo he recibido en el orden de ideas, en el trabajo que yo vengo desarrollando dentro de la Corporación Rosa Blanca desde sus inicios, hoy como vocera nacional y como gestora de enlaces territoriales. Desde el año 2023 empecé a sufrir unas amenazas fuertísimas, donde se me trataba de zapa, con palabras supremamente groseras, donde decían que si yo continuaba haciendo esta clase de denuncias, pues me iban a matar. Me mandaron fotos con las armas, sabían mi prontuario en el sentido de dónde yo cogía, en qué estación de Transmilenio yo me montaba, hacia dónde me dirigía, en qué barrio vivía. Entonces eran cosas muy exactas. Se colocó la denuncia, se le puso en conocimiento a la magistratura, ordenaron que no me hicieran un estudio de seguridad, el cual pues de alguna u otra manera la OIA no encontró nexos causales para que a mí se me brindara una medida de protección. Y es ahí como de donde empezamos a tener estas falencias en el tema de la seguridad. O sea, siempre hemos dicho que las garantías de seguridad tienen que estar para las víctimas y para sus denunciantes. El trabajo que la Corporación Rosa Blanca hace, yo tengo que hablar de la corporación, porque yo no trabajo para otras entidades y no hago esta clase de trabajo para otras organizaciones. Yo siempre he estado desde el día 1 con la Corporación Rosa Blanca, denunciando, primero como una persona que he denunciado, como una víctima que he denunciado los delitos de lesa humanidad que cometieron en mi contra, en esos 11 años que yo duré dentro de las FARC, buscando más víctimas en el tema del trabajo de enlaces territoriales, que es llegar a esa víctima de esa Colombia profunda, es hacer ese trabajo de difusión, de información, de confianza con la víctima para que pueda acercarse a la misma jurisdicción y poner sus denuncias para que en algún momento y en todo este proceso haya un reconocimiento a esa víctima, el acompañamiento por parte de nuestro equipo y por todo. Entonces, debido a este trabajo han surgido una cantidad de amenazas en nuestra contra, no solamente contra Sara Morales, sino contra todo nuestro equipo de trabajo, las directivas que venimos desarrollando esto en el terreno. Sara, perdona, interrumpo ahí para entender un poco las amenazas que van en su contra en el año 2023. En ese periodo, ¿usted qué estaba denunciando? ¿De qué se estaba hablando en la Corporación Rosa Blanca? Estábamos en la apertura del macrocaso 7, creo que estábamos ahí cuando se empezó a todo el tema de que ya se empezaron a dar las orientaciones por parte de la jurisdicción. Empezamos a hacer todo el trabajo de difusión en los diferentes territorios. Empezamos a convocar a las víctimas, a las organizaciones de víctimas aliadas a nuestra corporación. Entonces, debido a eso y que salí por los medios de comunicación haciendo esta invitación también de alguna u otra manera, empieza automáticamente las amenazas en mi contra. No todo el mundo lo sabe, pero para explicarle a la gente, ¿qué es el macrocaso 07? El macrocaso 07 recoge a todas las víctimas de reclutamiento forzado, niños, niñas y adolescentes. También tiene casos de violencia sexual, violencia de género, y pues en ese tema es donde nosotros más hemos estado trabajando, que es lo que nos ha correspondido, dado a que mi organización o la organización que yo trabajo, que es Rosa Blanca, es una organización intrafilas, es una organización que nace de ese proceso, de ese acuerdo de paz, que nosotros vimos la necesidad de denunciar lo que ahí no se contó, esa verdad que no se contó. Y ahí es donde nace la posibilidad de nosotros, junto a otras organizaciones como Manos por la Paz, que ya llevaba más tiempo que nosotros, y con ellos empezamos a hacer este trabajo y nace la Corporación Rosa Blanca. ¿Sí? Para retomar la historia, ustedes visibilizan el macrocaso 07, empiezan las amenazas. En 2024 usted le dan unas medidas provisionales de reubicación que, según entiendo, tiene que cumplir el director de la UIA, Giovanni Álvarez. ¿Y qué pasa? Bueno, las medidas desde el inicio,
hay que decir que fueron más o menos 3 estudios de seguridad en los cuales la UIA decía que no había como un nexo causal que mis amenazas tuvieran que ver con el trabajo que yo desarrollaba en la corporación y también ante la Jurisdicción Especial para la Paz. La magistratura, yo tengo que hablar muy bien, y es de que la magistrada Lili Rueda, en su función y en conocer la gravedad de la situación, toma la decisión de darme medidas cautelares por parte de la magistrada, no por parte del director de la UIA, de tomar una decisión de reubicación, que es la medida que yo tengo en este momento, que es una de las medidas más mínimas que hay de seguridad. Es una medida donde a ti te dan un dinero, y ese dinero tú tienes que reubicarte en un sector donde ellos te digan que puedes reubicarte, que se supone que estás fuera del eje donde empezó todo el problema de las amenazas, o donde ya te tenían ubicado. Medidas mínimas, ¿por qué? Porque en el desarrollo de las actividades, si yo quedo, digamos, estoy en una misma ciudad, por más de que yo me mueva de barrio, siempre van a estar ahí los seguimientos, va a haber siempre como ese movimiento en las actividades que hacemos, cuando participamos en las marchas, cuando vamos al Senado, cuando hacemos nuestras actividades. De hecho, de venir simplemente de la casa a la sede de la corporación, ya aquí pueden haber personas haciéndonos seguimientos. Entonces, es muy complejo estas medidas, pero bueno, uno las adopta porque ¿qué más podemos hacer? Claro. ¿Esas medidas cuándo te las dieron? A mí me las dieron a partir de diciembre del 2023, las suspendieron en enero, y por una tutela que se impuso, me las volvieron a dar en el mes de febrero. Hasta la fecha, pues todo ha sido así como a punta de escritos de parte de mi representante legal hacia la misma Jurisdicción Especial para la Paz, porque pues vemos que por parte del director de la UIA no hay esa intención de brindar esa seguridad. Y ahí es donde viene este tema, y este tema es tan importante para mí, para toda la corporación y para, yo creo que todas las organizaciones de víctimas, es que no entendemos en qué país vivimos, ¿sí? Donde al victimario, donde al compareciente se le tiene que dar todas las garantías, porque ellos se sienten vulnerables, siendo victimarios, se sienten vulnerables, se sienten perseguidos, sienten miedo. Pero las víctimas no, las víctimas vivimos en un país donde nada está pasando, donde nosotros podemos andar como queramos, y no hay grupos ni no hay nadie que vaya en contra de nosotros. O sea, es triste decirlo, pero así es como se ve el panorama, así es como lo sentimos nosotros las víctimas, porque no solamente a Sara Morales le están queriendo levantar las medidas de seguridad, sino también a los directivos de nuestra corporación, a niñas miembros de nuestra corporación que tienen medidas de seguridad y se las están levantando. Tenemos gente que están en nuestros enlaces territoriales que también les están levantando los esquemas. Entonces dice uno, ¿cómo es posible que al victimario, que al compareciente, sí se le pueda brindar y él sí sienta miedo cuando él fue el que hizo el daño? Ahora imagínense nosotros que hemos recibido el daño y seguimos siendo revictimizados, porque literalmente nosotros, con estas decisiones que la UIA viene tomando, que el director de la UIA toma, también nos sentimos revictimizados por la UIA. Y eso sí quiero que quede muy claro, porque ese es el sentir de nuestra organización. No podemos estar todo el tiempo enfrentándonos a la UIA en el sentido de que, mire, entiendan la situación, entiendan el riesgo. Las FARC o las organizaciones guerrilleras, al margen de la ley, nunca van a amenazarte a ti todos los días para decirte te vas a morir, te voy a matar. No, ellos te dicen las cosas, tú ya eres un objetivo para ellos, y hasta el día que ellos cumplan su palabra, hasta ese día se acaba. Bueno, Sara, nos vamos a volver un poquito, porque nos quedamos en el tema de que salen estas medidas. Hay un proceso ahí entre enero y febrero, entre diciembre, enero y febrero, y casi pasa un año. Vamos ya al 18 de noviembre del año pasado. Ha pasado ya casi un año desde que la JEP te dio a ti unas medidas provisionales que no se cumplieron, y tú decides denunciar a Giovanni Álvarez. Sí, yo denuncio a Giovanni, pues por lo mismo, porque ya me llegó, sale el auto de determinación de hechos y conductas, donde a los 6 miembros del secretariado se les pone como máximos responsables frente a estos delitos de reclutamiento. Yo a los 3 días, más o menos, 3-4 días, yo recibo una resolución por parte de la UIA donde me dicen que me van a desmontar las medidas de seguridad que yo tenía, que es en este caso la reubicación. Cuando vemos este panorama,
pues obviamente nosotros tenemos que, o de alguna otra manera mi representante legal se siente en la obligación de insistir en la importancia de que se me brinde la seguridad, ¿cierto? Más allá de todo es el derecho a la vida, es el derecho a una cantidad de situaciones que tenemos nosotros los seres humanos y más como defensores de derechos humanos. Y se interpone un recurso ante la misma Jurisdicción Especial para la Paz, pero al mismo tiempo ponemos la denuncia ante la Fiscalía en contra del señor Giovanni Álvarez por ese presunto prevaricato. Entonces se pone esa denuncia, la magistratura ordena que se suspenda esa decisión por parte de la UIA y que nuevamente se empiece a hacer un análisis de riesgo, el cual pues ya lo hicieron, ya ha pasado de noviembre acá, me han hecho más o menos 3, 4 estudios de seguridad y pues todavía no sabemos, ni la magistratura ni nosotros sabemos qué ha pasado con esa decisión. O sea, es muy triste decir esto, pero es la realidad que vivimos las víctimas en este país. Claro. Y en medio de esas preocupaciones que usted tiene por su seguridad, nos vamos para el 27 de noviembre. ¿Cuál fue el episodio que tuvo allí en el Congreso de la República? Y aquí entra en escena la senadora Sandra Ramírez. Bueno, yo en ese mismo trabajo de difusión de nuestro trabajo como Corporación Rosa Blanca me invitan al Senado, un senador de un partido político, para que hiciéramos un podcast donde íbamos a hablar del trabajo de la corporación, relatar un poco de mi historia personal, de lo que yo viví dentro de las filas de las FARC durante 11 años, que es un trabajo que siempre lo estamos haciendo nosotros, estamos siempre prestos para las diferentes organizaciones, para los diferentes, no somos tendentes a tener una línea política, porque somos totalmente neutrales en todas estas situaciones, pero claro que estamos ahí para compartir con ellos nuestras anécdotas, nuestro trabajo y también las falencias que vemos en el mismo gobierno que tenemos. Entonces, en ese trabajo que yo estaba, me encontraba en el Senado, alrededor de las 8:22 yo estaba ahí en la entrada principal, después de pasar como los torniquetes, los molinetes de seguridad que hay ahí, y esperando que me recogieran los que me iban a llevar hacia la oficina donde íbamos a hacerle el podcast. Cuando va entrando la senadora Sandra, pues con todo su esquema de seguridad, me imagino que son los que trabajan junto con ella, los que están ahí, y cuando me ve, pues la senadora lo que hace es automáticamente instrumentalizarme cuando me llama por mi alias. O sea, en ningún momento ella me saludó como hola Sara, ¿cómo estás? Sino hola Selena, ¿sí? Y eso para mí es fatal, porque, como te lo dije, me sentí instrumentalizada, me devolvió el capítulo al cual yo era una subalterna para ellos. Me habló como cuando los comandantes llegaban furiosos porque sabían que uno había hecho algo malo, a llamarle la atención. Yo, sin embargo, como lo hemos trabajado en esta corporación, que nunca hemos sido personas groseras o hemos sido altaneras frente a las veces que nos hemos encontrado con ellos en algún recinto, lo contrario, desde el respeto. Buenos días, senadora Sandra, ¿cómo está? Ella se para ahí, el esquema de seguridad la rodea, siempre están distantes, es como estar tú y yo aquí y ellos más o menos a unos 2, 3 metros de donde estamos, y ella se me devuelve y me dice, por ahí me di cuenta que escuché que mandaste a Giovanni, ¿eso está bien? Entonces yo le digo, pues senadora, ella se va, sale como a irse a meterse hacia el recinto, entonces yo le digo, pues dentro de mis derechos como víctima creo que yo puedo, ¿sí? Denunciar cuando yo siento vulnerado mis derechos. O sea, es como lo que le pude contestar o como lo que me salió en el momento. Y ella se devuelve, me da un beso en la mejilla y me dice, sí, porque ahora más que nunca vas a necesitar el esquema de seguridad. Pues eso para mí fue brutal. Yo quiero que o sea, el país entienda, la gente entienda que yo milité 11 años dentro de las FARC. Yo sé cómo ellos de alguna manera amenazan, ¿sí? Ellos no necesitan insultarte, y más ellos que tenían esta clase de jerarquía dentro de la organización. Estamos hablando de que ella era la esposa de Manuel Marulanda Vélez, comandante en jefe de las FARC, una persona que tenía pleno conocimiento
de todo lo que se hacía dentro de las FARC, dentro de su Estado Mayor Central, desde su secretariado. Una mujer importante hoy dentro del Partido Comunes, como senadora, si usted se da cuenta, siempre es ella la que sale como vocera de ese partido. Y eso me llenó de bastante angustia. Yo automáticamente pasó eso, yo salí del recinto, llamé a la doctora Alba, que es nuestra directora jurídica, y le puse en conocimiento esto porque pues de verdad yo sentí mucho miedo. Yo le decía, doctora, es que, o sea, literalmente eso fue una amenaza directa. O sea, si yo le digo a una persona que no tiene seguridad, mire, estuvo bien lo que hizo denunciando a tal persona, que es la que maneja, digamos así, ordena las medidas de seguridad, porque pues usted va a necesitar que lo cuiden ahora. Es que yo no necesito decirle que lo voy a matar. Sara, una pregunta más personal, pero emocionalmente, ¿qué pasa con usted en esos momentos? Teniendo en cuenta que la senadora la amenaza, está rodeada de todo su esquema de seguridad, está rodeada de todos sus asesores de la Unidad de Trabajo Legislativo, y usted simplemente estaba ahí cumpliendo una cita. Como personalmente, ¿qué pasa con Sara? No, a mí me dio mucho miedo. Yo tuve que, lo que le digo, yo llamé a la doctora, a nuestra directora jurídica, le puse en conocimiento porque en ese momento pues nuestro representante estaba ocupado en una audiencia, no me pudo atender, y yo hablé con ella y automáticamente llamé a uno de mis compañeros de la corporación que tiene esquema de seguridad y le dije, mire, yo necesito que usted venga por mí. Yo no me siento capacitada de salir de aquí del Senado sola. O sea, fue un pánico que a uno en ese momento yo sentí, algo de que yo soy una persona muy frentera, me considero ser muy berraquita y muy todo, pero ahí sentí mucho miedo con esas palabras que me dijo, su posición, el rostro que ella tenía en ese momento, cómo me lo dijo. O sea, lo que te digo, me devolví como cuando a mí me detenían para hacerme un consejo de guerra. Tal cual esa misma posición que tenían los mandos cuando te iban a detener, cuando te humillaban de esa manera, que te amarraban del cuello, de los brazos a un palo y te tenían ahí 2, 3 guardias. Así sentí yo como en ese momento cuando ella me dijo eso. Entonces es muy, muy, muy aterrador cuando tú sabes que no cuentas con una seguridad, cuando sabes que tú estás expuesto a que te pueda pasar cualquier cosa saliendo del Senado, llegando a tu casa, en el paradero del SIDA, en el paradero de Transmilenio, en cualquier lado, porque pues no tenemos medida, no tenemos seguridad. A nosotros nos toca afrontar la vida tal cual como está. Denunciamos, entramos a los territorios, salimos y nos toca continuar haciendo nuestro trabajo así. Yo creo que todos nos encomendamos a Dios cada vez que salimos a las actividades y andamos con el Jesús en la boca, porque pues es nuestro único chaleco salvavidas que tenemos. Sara, ¿cómo fue recibir ese golpe de realidad de usted como víctima siendo amenazada por una senadora que fue, digamos, su superior jerárquico dentro de la extinta guerrilla y que se acogió a un acuerdo de paz, está en el Senado gracias a ese acuerdo de paz, y en la posición en la que está ella y en la que está usted, de todas formas ella decide amenazarla? ¿Cómo es ese sentir siendo una víctima de las FARC? Ratificar de que ellos nunca han dejado de ser. Lo que siempre hemos dicho, el hecho de que ellos estén hoy en el Senado, de que ellos hoy tengan un cargo político, que anden con esquemas de seguridad y se puedan movilizar de alguna u otra manera libremente por el país, no quiere decir que ellos hayan dejado de ser. Siempre he sido una persona que he dicho que dentro de las estrategias de las FARC y en el plan estratégico que ellos han tenido desde su fundación y desde que empezó esa organización y empezaron las conferencias, estaba ese plan de hacer el tema político, militar y propagandístico, y aquí lo están cumpliendo. El brazo armado está, su posición política hoy en el Senado compartido, y propagandístico, pues podemos ver algunos canales de televisión que le hacen apología a Manuel Marulanda como el señor que le gustaba vivir en la naturaleza, hasta quererle hacer monumentos a personas que le hicieron tanto daño a Colombia, y de tantas cosas que todavía no se saben y que hoy por hoy se están denunciando ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Hay muchas cosas que todavía están en reserva, que todavía están ahí. Rosa Blanca viene trabajando dentro de los territorios nacionales, digámoslo así, en las zonas más conflictivas de Colombia. Yo soy un enlace territorial, una gestora de enlace territorial
No quiero decir hacia qué terreno ya estamos apuntando, porque trabajamos Tolima, Meta, toda esta parte, pero ya nos estamos expandiendo a otra zona del país, donde literalmente, de alguna u otra manera, yo operé, ¿sí? Donde no ha llegado estas organizaciones, se sienten amenazadas, se sienten intimidadas. Hace poco me comunicaba con uno de mis enlaces territoriales y me decía, me desmontaron el esquema de seguridad, me tengo que ir para Bogotá porque pues yo no puedo hacer nada acá en el territorio, yo tengo que irme porque aquí me van a matar. Y dice uno, o sea, lo complicado de la situación, y están las pruebas, se está demostrando la realidad, y no, ni la UNP, ni la misma UIA como tal están tomando esto en serio. Pero sí, si tú vas a ver a los comparecientes, ellos cuentan con unas garantías inmensas, tanto así que sale la fiscal, que sale la magistrada a decir, mire, pobrecitos ellos necesitan, se sienten vulnerables, hasta muchas veces se trasladan jueces para las regiones donde ellos están, porque ellos dicen que ellos no van a salir de su territorio porque los van a matar. Pero nosotros como víctimas sí tenemos que salir. Entonces, en ese orden de ideas, lo que pasó ese día en el Senado, y más sin embargo yo fui una persona que en el momento no respondí como de pronto mucha gente pensó que yo tenía que responder. Lo contrario, fue una mujer que mantuve la tranquilidad en el momento en que ella me lo dijo. Obviamente por dentro mi corazón estaba que cabalgaba, todos los sentimientos se remueven. Yo sé que nadie va a entender que es que a ti te detengan, que te hagan un consejo de guerra en ciertas situaciones, pero nosotros sí sabemos qué es esa situación. Sara, volviendo a este tema de los hechos, ¿qué pasa después de la amenaza? Llega una denuncia a la Corte Suprema. Cuéntenos un poco en el contexto ya, eso, ¿cómo usted decide ir a denunciar a la que alguna vez y hoy parece ser sigue siendo su victimaria? Bueno, yo puse en conocimiento esto automáticamente por medio de un escrito a nuestro representante legal, pues porque yo me encontraba haciendo un trabajo que la misma corporación sabía y me había orientado a hacer. Cuando pasa eso, yo le digo, doctor, mire, me pasó esta situación, esto y esto, me dice, pásemelo por favor en escrito para yo poderlo poner en conocimiento a la magistratura, porque esto hay que ponerlo en conocimiento de la magistratura. Yo le dije, creo que eso fue lo primero que yo le dije al doctor, fue, a mí me da miedo. O sea, tengo miedo por la amenaza, pero me da más miedo poner en conocimiento esto. Cuando hacemos esta situación, se pone en conocimiento, automáticamente la magistratura ordena que se me haga un nuevo análisis de riesgo, ¿cierto? En la medida de que ya había una orden por parte de la OIA de suspenderme las medidas, la magistratura ordena que se suspenda esa medida. Luego de eso viene esta amenaza, se le pone en conocimiento y la magistratura ordena nuevamente una reevaluación del riesgo. O sea, esto es, recapitulen aquí y hagan y ordenen. Me hacen el estudio de seguridad, que me lo hicieron fue este año prácticamente, pero lo que dice la UIA o los analistas de la UIA es que para que esto quede en firme, ¿sí? Yo tengo que denunciar esto ante la fiscalía. Esto me lo hicieron en diciembre, yo el 2 de enero me dirijo con todo el miedo, mire, yo le pregunté 10.000 veces a nuestro representante legal, doctor, ¿tengo que hacerlo? Doctor, ¿tengo que hacerlo? Me dijo, tenemos que hacerlo porque es necesario que eso se sepa. Obviamente se puso la denuncia el 2 de enero ante la Fiscalía General de la Nación, y cuando nos damos cuenta en el mes de febrero es que la Corte Suprema de Justicia es quien toma esta denuncia, el que toma este caso, pues dado de que la senadora pues tiene fuero y pues no la puede manejar Fiscalía, sino en este caso la Corte Suprema de Justicia. El día 25 de este mes, del mes pasado, me citaron para ampliación de denuncia, la cual pues yo estuve y amplié mi denuncia y coloqué en conocimiento otros aspectos que pasaron los días de febrero, 3, 7 de febrero, el 10 de febrero, que pues están en investigación, y eso se colocó como un aporte más a lo que viene pasando. Es decir, en febrero volvió a pasar otra situación. Sí, hubo unos seguimientos en el lado donde yo vivía, pues estaba en un sitio donde pues para llegar allá hay que atravesar mucho. Yo no tengo familia, digamos, que me visite, amigos que vayan a mi casa. De hecho, ni siquiera la corporación de alguna u otra manera sabe dónde yo estoy ubicada, mi representante legal.
y empezaron a ocurrir ciertas cosas y lo puse también en conocimiento. Ya pues era para poner el denuncia ante la fiscalía, pero se decidió mejor ponerlo en conocimiento ante el mismo magistrado, ante el mismo juez, para que tuviera conocimiento que pues no hay, digámoslo así, un enemigo personal que yo tenga para que me vaya a seguir hasta donde yo esté. Después de ponerse la denuncia, después de que esto todo saliera, fue donde empezaron a pasar ciertas cosas y esperamos pues que en medio del proceso que se está viviendo dentro de la Corte Suprema, pues lleguemos a algo que vaya por lo menos en reconocer qué es lo que está pasando y que a mí como víctima se me garantice esa seguridad que yo necesito tanto, porque pues desde el año 2007 que yo me desmovilicé de manera voluntaria, a la fecha yo no tengo enemigos personales, yo no tengo enemigos de barrio, soy una mujer que he trabajado, que me ha tocado luchar durísimo, somos una organización que no manejamos recursos, nosotros aquí no ganamos ningún dinero por el trabajo que nosotros hacemos, lo contrario, dentro de nuestros trabajos que hacemos antes tratamos de ayudar a las víctimas en sus necesidades, a la medida que nosotros podamos tener los recursos o las entidades que nos puedan donar un mercado, una ayuda, pero nosotros como Rosa Blanca no tenemos sueldos, no tenemos absolutamente nada, entonces aquí todo nos toca como cualquier particular, como cualquier persona del común que está trabajando, montarse en un bus, salir a comprar su comida a la tienda de la esquina, todo el tiempo estamos en esas actividades, aparte del trabajo que tenemos que hacer a nosotros a nivel Bogotá, que es nuestra sede principal, y a nivel nacional, en los territorios con las diferentes organizaciones. Sara, ¿usted me podría contar un poquito más de detalles? ¿Qué fue lo que pasó en febrero de este año? ¿Cómo fueron esos seguimientos? ¿O usted qué le generó sospecha que dijera, se lo tengo que contar a la Corte Suprema? A ver, primero no olvidar que nosotros fuimos personas totalmente entrenadas y capacitadas para detectar cuando alguien nos está siguiendo. Aparte, cuando tuve las medidas de seguridad por parte de la UNP, también nos instruyeron de cuando uno le está seguimiento, hacer ciertas maniobras, para uno detectar si sí o no se está haciendo este seguimiento. Entonces, en los días posteriores del 3 y el 5 de febrero hubo una motocicleta en especial de alto cilindraje, donde pues 2 personas iban en la moto y estuvieron haciéndome cierto seguimiento donde yo estaba trabajando, cómo paraban, cómo miraban, yo salí, hice como si me fuera a ir, digámoslo así, y ellos siguen en la moto lento, pero cuando yo me regreso, de una vez frenan la moto. Entonces sí, son ciertas, digámoslo así, jugaditas que nos enseñan y nos hacen ver cuando alguien nos está siguiendo. Eso pasó también hace mucho tiempo, cuando yo empecé en el proceso de la corporación, estábamos con nuestro esquema de seguridad y una camioneta que hacía días venía haciendo unos seguimientos, hicimos ciertas maniobras también de perdérnosle y la camioneta nos hacía como los mismos seguimientos. Eso también en su momento la UNP tuvo conocimiento, supimos. Ese hecho sí ya es de Sí, otra ya época. ese hecho fue más o menos en el 2018. Pero el de las motos, el seguimiento, lo que usted pudo percibir, eso fue un mes después de que usted denunció estos Sí, hechos claro, en la fiscalía. un mes después. Prácticamente fue el 3 y el 5 de febrero y otro fue el 10 de febrero, si no estoy mal la fecha. La ampliación de la denuncia, ¿cuándo fue? El 25. El 25 de Marzo. Y esto fue ante el doctor Héctor Javier Javier Alarcón, Sala de Alarcón. Instrucción, Corte Suprema, aquí Sí, en señor. el norte de Bogotá. ¿Qué decir ahora de lo que está diciendo Sandra Ramírez? Que todo esto que usted está denunciando hace parte de una persecución política, que los estigmatizan. ¿Qué decir sobre ese discurso que ellos están utilizando ahora y sobre todo en su caso, tratando como de cambiar la historia? Bueno, en ningún momento yo creo que Sara Morales, yo tengo que hablar como Sara Morales, yo me había metido contra la senadora Sandra Ramírez. En este momento yo creo que dentro de mi derecho y en la vulneración de él en su momento, en lo que ella hizo, tenía que denunciarlo, tenía que poner en conocimiento esto,
En ningún momento le he sumado o le he restado una palabra de lo que ella me ha dicho. Jamás le he atacado en ningún medio de comunicación, o de manera personal, o de ninguna de las maneras que ella quiera decirlo. Esto pasó, esto me lo dijo. Hay que afrontar las cosas como se han dicho. Desde que la Corporación Rosa Blanca nació, y hay que decirlo, cuando nosotros empezamos a decir, mire, nosotros fuimos víctimas de violencia sexual, a nosotros nos reclutaron siendo niñas menores de edad, de esta manera, éramos unas mentirosas para ellos. Eso nunca pasó. Pastor Alape en algún momento, que fue mi comandante de bloque, dijo, muchas cosas sí, pero otras no. O sea, reconoció una parte, pero las que no le convienen no las reconoció. De alguna otra manera ellos han sentido atacados, pero no los hemos atacado, simplemente le hemos dicho, digan la verdad, cuenten la verdad, aporten la verdad. Rosa Blanca tiene víctimas que han denunciado ante la Jurisdicción Especial para la Paz, a comandantes de Estado Mayor Central, a miembros del secretariado, y hasta el momento no ha habido una imputación hacia estas personas. Pero sobre esa pregunta de Ramírez, por ejemplo, nacen preguntas de, ¿a usted le han buscado para que ella salga a decir de persecución política? ¿Usted le han buscado políticos, algún sector para afectarla a ella, para ponerle esa denuncia? ¿Qué decir sobre ese argumento de ella, de que es una persecución política que usted le haya denunciado por la forma en cómo la amenazó? Primero, nosotros no tenemos ninguna alianza política con ningún partido. Segundo, el hecho de que yo haya estado en el Senado, ¿sí?, invitada por un partido político a un podcast con un periodista muy reconocido en Colombia, de un canal de televisión de Colombia, que me llamó a, venga, quiero contar su historia, me parece tremendo lo que a usted le pasó, quiero que hable de su corporación, de lo que ustedes hacen como Rosa Blanca, para dar una visibilidad literal a lo que está pasando, porque de algún momento esto se fue quedando como quieto, como que nadie hablaba del tema. Empezamos a hablar de eso. Eso no quiere decir que yo tenga afinidad política y seamos amigos de partidos o de políticos en Colombia. Nuestras denuncias han sido concretas y certeras en contra de ellos, porque más nadie en Colombia, más nadie en este país sabe quiénes eran las FARC que nosotros mismos, ¿sí? Si ella dice que aquí hay una persecución política, que aquí es todo calumnia, no he visto que alguien haya hablado de la senadora Sandra y ella no haya dicho que todo es calumnia y que todo es persecución. De mi parte, no tengo ninguna afinidad con ningún partido político. Yo estoy denunciando algo que pasó, algo que ella me dijo a mí, ¿sí?, y que tenía que contarse y tenía que ponerse en conocimiento de la justicia colombiana. En lo adelante, en lo que llegue a pasar, esperamos y confiamos en la justicia colombiana, que se tomen las mejores decisiones en aras a que esto no vuelva a pasar, porque se supone que ellos, dentro de los acuerdos de paz, quedaron que ellos no iban a volver a amenazar, que ellos no iban a volver a hacer ciertas actividades. Y vemos lo que pasa después de eso, cuando se sienten, digámoslo así, bravos o se ponen furiosos, porque sabemos que no les gustó para nada ese auto que salió por parte de la magistratura, donde sale la cifra de 18.677 niñas y donde se pone a 6 miembros del secretariado como máximos responsables. Entonces, no hay... Si este informe sale, no es porque hayamos dicho mentiras, es porque se hizo un estudio, porque se investigó y porque la magistratura tiene como soportar de que esto sí pasó en Colombia. Y con eso nosotros hemos demostrado como corporación que siempre hemos hablado con la verdad, le hemos aportado verdad al proceso que la Jurisdicción Especial viene trabajando. Que en ningún momento Rosa Blanca y nuestra organización, ni Sara Morales, ha venido a buscar verdad, sino lo contrario, todo el tiempo hemos aportado la verdad, los nombres de los comandantes que participaron dentro de los hechos de lesa humanidad, quiénes nos reclutaron, en qué departamento, a qué campamentos nos llevaron. En su momento lo que vimos, cuántos niños fueron o cuántas niñas fueron obligadas a abortar, cuántas niñas sufrieron de violencia sexual, ¿sí? Entonces, si ella dice que esto es una persecución, pues es su posición y pues hasta ahí yo puedo respetar lo que ella diga. Yo soy consciente de que no estoy con ningún partido político y quiero que ella esté clara de que en ningún momento nosotros estamos teniendo una persecución en contra de ella, que de mi parte no hay ninguna persecución. En los momentos que se pudo llegar a entablar una conversación, se les habló de la manera más respetuosa, de la manera más cordial, porque nunca se ha querido llegar a un conflicto
de intereses, digámoslo así, o personales con ellos, no, porque nosotros tenemos todo nuestro propósito abocado ante la Sala de la Jurisdicción Especial para la Paz, ante los macrocasos 07, como el macrocaso ahorita 9, que en su caso 3, que también se va a empezar a trabajar, muchos de los macrocasos en los cuales nosotros como corporación estamos involucrados. Entonces, sí dejar eso muy claro, yo no tengo ninguna persecución política, o nuestra organización tiene alguna persecución política en contra de la senadora Sandra Ramírez o cualquier miembro del Partido Comunista. Sara, en ese papel suyo como víctima de las FARC, ¿qué decir sobre ese otro episodio en el que también está metida la senadora Sandra Ramírez? Ya se metió el jefe natural de ese partido, Timochenko, con este tema de la entrevista de Daisy en Caracol Radio, una situación que me imagino usted también tuvo que vivir, presenciar, y salen ellos a decir que eso es mentira, que eso no existió. Según entiendo, esta cifra para ellos no existe, no hubo reclutamiento de menores, no hubo abuso de menores, no obligaron a menores y a mujeres a abortar. ¿Qué decir usted como víctima frente a esta posición que ellos han tomado en medio de esa coyuntura? A mí me gustaría tener el reglamento de las FARC en las manos para enseñarles a ellos en el reglamento de las normas internas de comando o en los delitos graves dentro de la organización, cuando decía que una mujer en embarazo era un desprestigio para la organización, mujeres que ellos mismos embarazaban, ¿sí? Mujeres que ellos mismos obligaban a abortar y eran hijos de ellos por prácticas como los abusos, que ellos tenían la costumbre como comandantes, y lo hemos sido muy enfáticos desde el principio, ¿cierto? De cuando empezamos a hacer estas denuncias, de decir, mire, llegaban los guerrilleros nuevos cuando eran reclutados, las niñas las miraban, decían quién se iba con quién, se casaban o tenían sus relaciones con sus niñas, las volvían sus mujeres, pero si les gustaba otra, a esta la mandaban para otro lado para poderse acostar con la otra. Tenemos comportamientos también homosexuales dentro de las FARC por miembros por miembros de los bloques y de todos estos comandantes que habían dentro de las organizaciones. ¿Cómo ellos van a decir que no? ¿Cómo ellos van a decir que no? Ahora, también salen a decir que ellos nunca han estado en contra de la comunidad LGTBI, 3 consejos de guerra que me hicieron, y 2 de ellos por tener una conducta, de yo tener una condición sexual diferente. Y ahora, después de tanto tiempo, porque muchas veces uno como víctima no entiende la magnitud porque uno lo vivió, más no lo ve desde la perspectiva desde afuera, y ahora entiendo de que muchas de las veces que se ensañaron en mi contra en la violencia sexual no simplemente era por hacerme ese daño, sino por querer cambiar una conducta sexual en mí que no iba a cambiar porque me hicieran eso, ¿me entiendes? Entonces ahora, lo que denunció Daisy y lo que comentó en los medios de comunicación donde ella ha hablado, muchas de nuestras niñas lo han contado. Vuelvo y te digo, tenemos víctimas directas de miembros de Estado Mayor y Secretariado que ya están interpuestas las denuncias y no están imputados. Y siempre se van a negar. Yo quiero que Timochenko y todo el partido FARC, hombre, tome conciencia. Es que fuimos sus combatientes, estuvimos con ustedes, nos bañábamos con ustedes, comíamos con ustedes, caminábamos todos los días en los campamentos, cargábamos la leña, cargábamos el agua, limpiábamos los campamentos, prestábamos la seguridad de ustedes mientras ustedes estaban tomando, cuando les gustaba ir a celebrar por alguna cosa que habían ganado o cuando tenían sus tratos raros con otras estructuras. Entonces ahora vienen a decir que lo que nosotros contamos es mentira y que ustedes tienen toda la verdad. Pues entonces cuéntenla. Estamos esperando ante la Jurisdicción Especial que se presenten a decir la verdad, que no se nieguen, porque nosotros tenemos pruebas. Nosotros aquí no hemos hablado de simplemente salir y decir de boca, sino tenemos, lo que te digo, todo un cronograma de tiempos que la misma jurisdicción revisa. Sara, ¿uno cómo puede entender que los líderes políticos hoy de las extintas FARC nieguen esto? Porque ¿cuál es el detrás de? ¿Cuál sería el detrás de? Digo yo, por ejemplo, un golpe político sería muy duro que ellos salgan a reconocer ese tema de que esto sí pasó. ¿Ustedes cómo ven este tema de por qué las FARC y sobre todo los comandantes, excomandantes no quieren reconocer esa situación? No, pues es que toda la problemática que les va a traer a ellos es perder una cantidad de garantías y beneficios que están recibiendo. Porque es que con lo que no contaba FARC cuando hizo esta paz con el gobierno de Juan Manuel Santos era que miembros de su misma organización salieran a denunciar esto. Nunca contaron con eso. O sea, ellos pensaron que vamos a hacer el proceso de paz, hacemos aquí, firmamos, abracito va, abracito viene, y no pasó absolutamente nada.
pero nosotros rompimos ese esquema del miedo y salimos a contar la verdad. Por lo mismo, porque nos dejaron, a nosotros nos dejaron tirados, nos tocó, y yo peleé mucho, creo que yo ante la misma ARN, la Agencia Nacional de Reintegración, fui una de las personas que decía, no nos tilden de reinsertados o de reintegrados, llámenos por nuestro nombre, porque es que son estigmas que ustedes nos están haciendo cargar. Empecemos a trabajar desde la conciencia de que somos seres humanos que nos vulneraron nuestros derechos. Muchas personas sí pudieron haber llegado a la guerrilla de manera voluntaria, ¿sí? De pronto por carreta que les echaron los urbanos y pues las estructuras urbanas que habían dentro de los municipios y departamentos del país. Pero la gran mayoría de los miembros de FARC que engrosamos la fila fuimos niños reclutados de manera forzosa. Fuimos niños que nos violentaron los derechos desde el día 1 que nos llevaron. En mi caso, días después de ser reclutada, sufrí la primera violación sexual por parte de miembros de FARC. Esto yo lo puse en conocimiento después de ya tener varios años dentro de las FARC. Yo tenía 17 años más o menos cuando se hizo una asamblea general dentro de la misma organización en el bloque donde yo estaba, que Pastor Alape lo presidía, que es, digamos, una de las instancias más superiores para uno poder informar, poner un informe o poner, en este caso, una denuncia en contra de un comandante, y denuncié la violencia en la que yo venía viviendo por parte de uno de los comandantes de las unidades donde yo estaba, y fui la burla de toda la guerrillerada. Y después de haber pasado eso, en la clausura me pusieron a bailar con la persona que me violentaba sexualmente. O sea, que él diga que no tiene conocimiento cuando yo lo informé, cuando había más de 500 guerrilleros en una reunión y se enteraron todos, y fui yo el hazme reír con 2 compañeras más de todos. O sea, para mí es inaudito que ellos digan hoy que no. Claro. O sea, y dentro de eso que usted puede evidenciar, ¿logró entender o ver cuál era el papel de Sandra Ramírez? Digamos, sobre los señalamientos que ha hecho Daisy, de que era la que le asignaba a las mujeres a cada comandante. ¿Cuál era el papel real de Sandra Ramírez? Bueno, yo tengo que ser muy clara en este caso. Yo no operé en la zona donde Sandra Ramírez estaba. Por eso yo siento que de alguna otra manera, y hay que decirlo así, no me puedo involucrar en cosas donde yo no participé o yo no estuve, no tuve conocimiento. Yo puedo hablar de los otros bloques o de pronto del bloque donde yo estuve, en los frentes donde yo estuve, donde se participó y donde hubo esta clase de actividades. Pero como he sido clara, mire, esto pasaba en todas las FARC. Mis compañeras que hacen parte de Rosa Blanca, no solamente fuimos del bloque del Magdalena Medio, hay del bloque sur, del bloque oriental, José María Córdoba, bloque Caribe, pueden haber de la misma Teófilo Forero. Y si usted va a mirar las historias de cada una de ellas y las une, todas son literalmente iguales. Entonces, decir que es mentira, pues no, tampoco voy a desmentir a mi compañera, no la voy a desmentir a ella. Sé que la valentía que tuvo de salir a denunciar es grande, la exposición en la que se puso por denunciar esto en público y obviamente ante la misma Jurisdicción Especial para la Paz también es algo delicado, pero el comportamiento de estos miembros de Estado Mayor y más estas personas que estuvieron al lado de los comandantes superiores, pues puede llegar a ser así. Para terminar, le voy a pedir algo muy difícil, y es que resuma 11 años dentro de las FARC, pero ¿cómo llegó Sara a las FARC? ¿Y quién fue Sara dentro de las FARC? Bueno, Sara era una niña de una ciudad o un municipio muy bonito de Colombia, en Barrancabermeja, Santander. Soy santanderiana. Fui reclutada de 11 años a la vuelta de mi casa, comprándolo un desayuno para mi colegio. Me llevan a FARC al día siguiente, en la hora de la madrugada, nos llevan a la orilla del río Magdalena, pues ahí está el puerto, nos entran al campamento, nos llevan pues río arriba hasta que entramos a la ribera del Cimitarra, donde ya pues estaban como, digámoslo así, es una zona donde ellos siempre han mantenido a los campamentos. Pastor Alape es el comandante que nos recibe, nos da la bienvenida a llegar a las FARC. Fui una mujer que desde que llegué siendo niña he tenido como ese espíritu de no dejarme dominar por ciertas cosas. De una vez cuando nos dieron la bienvenida, yo creo que lo primero que le dije fue, ¿quién le dijo a usted que yo quería ser guerrillera? Pues es como lo que yo recuerdo que le dije,
De ahí nos llevan a un campamento que es, digamos así, donde llevan a todas las personas nuevas, ¿sí? Para los entrenamientos, los adoctrinamientos políticos y militares, donde pues hay un maltrato también de alguna u otra manera, donde también matan niños porque se quieren ir para la casa, porque se desmoralizan, porque se vuelan del campamento. Niños, estamos hablando de niños de edades de 11, 12, 13 años, donde sufrí violencia sexual, sufrí violencia física por parte de comandantes, que pues obviamente uno de 11 años no está enseñado a cargar 45 libras de peso, un palo de 12 libras, aparte te ponían un caldero así que parecía uno prácticamente una tortuga ninja ahí en el equipo, obviamente eso te generaba a ti dolor en el pecho, no podías caminar bien, uno lloraba, estaba recién llegado, pues uno lloraba porque pues uno es un niño, y uno se siente vulnerado, y uno ahí en ese momento espera que mamá, papá lleguen a salvarlo a uno, y pues no hay mamá ni papá en esa selva. Ellos se vuelven prácticamente tus dueños, ¿sí? Cuando no podía en algunos ejercicios, en algún momento el comandante me puso la bota en la cara y me restregaba contra el piso y me decía que se estaban entrenando hombres para la guerra y no monjas para un convento. Después de eso, pues pertenecía a unidades de orden público, pues donde tienes tú que enfrentarte a lo militar, a situaciones de combates, que pues son horribles, que son bombardeos, asaltos por parte del ejército, situaciones crueles donde tienes que ver compañeros tuyos morir, pelados que sí tenían un fusil en la mano, hay que decirlo, pero que tú sabías en las condiciones que llegaron y lo que en el fondo ellos querían también, que era irse de esa organización, poderse en algún momento volar y volver al lado de sus familiares. Entonces pasan todas estas situaciones, sufro de violencia sexual, quedé embarazada producto de violencia sexual, pude tener mis hijos porque en ese momento pues en aras de que querían cambiar mi condición sexual me permitieron tener mi hija. Me la quitaron a los 46 días de nacida, la dejan en una finca, la iban a regalar a unas personas extranjeras, yo me enteré, pude sacarla, nace mi segundo hijo a los 18 años, 20 años nace mi hijo, logré a los 36 días me lo quitan, yo pude sacarlo, que es lo más duro, a pesar de que pueden creer que uno estando allá es una persona desalmada, a mí me volvió a la realidad y a sentirme humana fue tener mis hijos, porque allá uno pierde hasta el amor propio, se vuelve uno una máquina a la cual estás a disposición de lo que ellos ordenen, porque si no es tu vida la que corre riesgo. Entonces fueron 11 años de tortura, fueron 11 años de maltrato psicológico, físico, donde hasta tu espíritu te lo quieren doblegar. Si tú crees en Dios, para ellos Dios no existe. Son personas muy crueles, te ponen como burla. A mí me detuvieron, tuve 3 consejos de guerra por ser una persona que pues no me quedaba callada. Yo siempre, o sea, no fui de agachar la cabeza y sí a todo, sino no lo voy a hacer y no lo voy a hacer y ya, y hagan lo que quieran. Y afortunadamente conté con el apoyo de muchos de mis compañeros que me salvaron de los consejos de guerra, porque pues todos 3 dieron para fusilamiento. Soy un milagro aquí contado. Yo creo que yo digo muchas veces que Pastora Lápez se arrepintió muchas veces de que a mí no me hubieran fusilado dentro de esa organización. Porque pues hoy por hoy lideramos una de las organizaciones que los tiene muy bien denunciados ante la Jurisdicción Especial para la Paz, porque pues nunca hemos hablado de más, siempre hemos dicho lo que pasó, siempre hemos contado realmente el día a día de esta organización, de quiénes eran ellos, de no esa organización que cuando fui a Europa la gente creía que eran los Robin Hood, que ellos trabajaban por el pueblo y que hacían las cosas por un bien de la sociedad. Hoy en día están en el Congreso y no han hecho absolutamente nada por las víctimas ni por que este conflicto en Colombia cese.